A todos, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Mi nombre es Óscar Flores y para mí es un gusto y un placer darles la bienvenida a esta universidad. Me permito darle la palabra a la doctora Heidi Fritz, nuestra coordinadora del Baby Lab, quien les dará la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un inmenso gusto tenerlas y tenerlos a todos ustedes hoy reunidos, porque estamos contentos, estamos iniciando con esta charla lo que es el espacio para padres de familia dentro del Baby Lab de la Ibero. Le hemos llamado a este espacio el mundo del aprendizaje de la primera infancia. Y nuestro objetivo es estar seleccionando cursos, talleres, estar ofreciendo capacitación, formación, así como colaboración comunitaria para acercarnos y hacer alianzas con distintas organizaciones, tanto de salud como de nutrición. Entonces, con esta charla damos el arranque y la bienvenida al EMAPI y espero verlos en otras futuras ocasiones. Agradecemos muchísimo la presencia esta noche de nuestra exponente del día de hoy. Es la doctora Jimena González Grandón y me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Ella nació en Santiago de Chile. Es médica cirujana, doctora en ciencias cognitivas por la UNAM, académica e investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Desde hace 12 años es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel SNI-1. Autora de un libro y de diversas publicaciones académicas nacionales e internacionales. Coordina proyectos y diplomados de neurociencia y arte en conjunto con el programa Arte, Ciencia y Tecnología ACT UNAM. Esto es muy importante. Sus líneas de investigación se han centrado en los procesos pedagógicos y la investigación cualitativa del aprendizaje, de la salud y de las experiencias de bienestar en la primera infancia y estas etapas posteriores también, así como metodologías terapéuticas para la rehabilitación cognitiva y motora a partir de la experiencia corporal y emocional. Con muchísimo gusto y agrado te damos la palabra. Bienvenida, Jimena, a este espacio y adelante. Muchas gracias, estimada Heidi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto que estén aquí en esta inauguración del Baby Lab. Así que en esta parte más de consejería, de consultoría, de asesoría, ¿no? Así que, bueno, pues tengo una presentación que les quiero compartir. Entonces, voy a compartir pantalla. Y pues vamos a comenzar. La idea es que hacia el final podamos abrir un ratito de diálogo, de preguntas que salgan, ¿no? Yo voy a tratar de... ¿me escuchan? Yo voy a tratar de igual durante la misma charla ir como conversando, etcétera, pero bueno, vamos a dejar un espacio hacia el final. Así que bueno, decidimos denominar esta charla las neurociencias de la estimulación temprana para madres y padres ocupados, ¿no? O sea, algo que de alguna manera nos pasa al ser madres y padres, más en esta sociedad en la que vivimos, es que de pronto sentimos que tenemos poco tiempo para estar con nuestros hijos, para educarlos, para generarles patrones de crianza. Entonces, de alguna manera, un poquito vamos a platicar de estas cosas y cómo la neurociencia nos puede ayudar para entender más esas caminos, esas rutas que podemos seguir para que aprendan mejor y pues tengan más fortalezas el resto de su vida. Entonces, lo primero que hay que plantear, bueno, quería como conversar un poquito más, que esto no solo sea un monólogo, entonces, para que no perdamos mucho tiempo, porque no tenemos mucho, les voy a poner en el chat este Menti, entonces para que ustedes le vayan respondiendo y así también veamos qué opinan ustedes, qué opino yo. Aquí les compartí el Menti y para que lo vayan contestando conforme sigue la charla. Quienes no puedan, igual les podemos pasar después el QR. Entonces, un poquito, esta es el eje de la charla, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cualidades que tú deseas para tus hijos? ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría a ti
que fueran tus hijos, que se convirtieran tus hijos. Entonces, bueno, ¿qué son las neurociencias? ¿Neurociencias para qué? Ya tenemos a la psicología, ¿no? Ya tenemos a la pedagogía, ¿para qué necesitamos a las neurociencias? Entonces, ¿por qué? Porque para empezar, lo que hacen las neurociencias es aportarnos evidencias, ¿no? Aportarnos este conglomerado de ciencias que nos van explicando cómo las experiencias tempranas van a afectar la calidad del desarrollo del cerebro de nuestros niños, ¿no? Cómo estos primeros 5 años de vida son fundamentales, y no solamente los primeros 5 años, sino también esta parte intrauterina, ¿no? Antes pensábamos que eso no era importante, bueno, ahora sabemos que es crucial, ¿no? Que eso va a ser donde se generan las primeras raíces de lo que van a ser los hábitos del resto de nuestra vida. Y por lo tanto, esa es la etapa más importante para el aprendizaje, para tener una vida sana, sin enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Sin estar metido solamente sedentario en una silla, ¿no? Y de una vida plena, de una vida con bienestar, de poder disfrutar de las decisiones que tomo, de poder sentirme bien con las decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, ¿por qué? Para empezar por algo que justo nos plantea esta evidencia, ¿no? Ahora sabemos que nada más durante estos primeros 2 años es el momento de la tasa más alta, pero durante todos estos primeros 5 años se forman más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales por segundo. Justo lo que vamos a ver aquí es cómo esas conexiones son brutalmente importantes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también con las evidencias que hay que crear entornos estimulantes. Eso no significa que sean entornos supersaturados, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito esa diferencia, ¿no? Donde también se puedan realizar actividades con materiales y juguetes que respeten las habilidades cognitivas de cada infante, ¿no? Su propia subjetividad, sus propios gustos, ¿no? Y también la importancia de una relación afectiva, ¿no? Un cerebro de cualquier infante no se va a desarrollar bien si no hay amor, si no hay cariño, si no hay afecto constantemente. Y eso es parte de este cerebro sólido. Y pensar que nosotros tenemos la fortuna de ser mamíferos que no solo vivimos para sobrevivir, también queremos pasarla bien, también queremos tener bienestar, también nos damos cuenta bajo nuestra conciencia que queremos tener una vida plena. Entonces, para todo eso nos sirven las neurociencias. Entonces, algo que es muy importante resaltar es que tenemos muy poca información de alguna manera del cerebro del infante, ¿no? Porque para empezar las neurociencias tienen muy poco tiempo de existir, tienen unos 30, 35 años, a partir de que se empiezan a generar todas estas tecnologías en imágenes, como la tomografía, como la resonancia magnética, ¿no? Entonces podemos empezar a entender los cerebros. Pero de los infantes apenas estamos comenzando. ¿Por qué? Porque para empezar, pues no es lo mejor estar metiendo a niños en tomógrafos, en resonadores, ¿no? Entonces, mucho de lo que conocemos de los bebés es por extrapolación de los cerebros adultos, pero también por todas unas experimentos psicológicos, ¿no? De acercamiento al comportamiento, a cómo lo hace, y también pues con medidas no tan invasivas como es el electroencefalograma, ¿no? Como son algunas medidas de la frecuencia cardíaca, etcétera, que también, por ejemplo, en el Baby Lab que nosotros estamos pensando, nos interesa eso, ¿no? Seguir generando más investigación de esto que es tan importante, ¿no? De este oro molido que sabemos que es ahora estos cerebros de estos infantes. Entonces, bueno, vamos a hablar así un poquito de cuál es el ABC de las neurociencias para la primera infancia, ¿no? ¿Qué nos dicen esas neurociencias? Vamos a empezar por la C, ¿no? ¿Por qué? Porque la C nos da pie de hablar de todo lo demás. Lo primero y más importante son esta tasa tremenda de conexiones. Las conexiones son entre neuronas, las neuronas se juntan una con otra y eso va creando redes de aprendizaje. Entonces, lo más importante es crear sinapsis, ¿no? ¿Cómo yo fomento la sinapsis? Entonces, por ejemplo, es un cerebro de un mamífero, no es un cerebro humano, pero donde justamente podemos ver, ¿no? cómo todo el tiempo se están formando, ¿no? Estas neuronas que van agarrándose una de la otra y conforme hago una red neuronal, genero aprendizajes. Entonces, vean cómo va cambiando el cerebro de un bebé, ¿no? Primero nacen los bebés casi sin ninguna conexión. Al mes ya tienen un poquito más. A los 6 meses, vean ya la maraña.
y vean a los 2 años. En los 2 años es una tremenda, es un sauce gigantesco lleno de ramas, ¿no? Y que justamente van haciendo estas redes por todos los estímulos que reciben, cariño, lenguaje, nuevas texturas, etcétera, ¿no? Entonces, justo en la sinapsis, cada vez que nuestro niño, nuestra niña, de pronto da un pasito, ¿no? Se aprende a sentar, empieza a gatear, ¿no? Ahí se van generando todas estas sinapsis, todas estas conexiones. También, por ejemplo, cuando los niños resuelven un problema, ¿no? Como, imagínense que tú escondes las galletas en la parte de arriba de la alacena y ves cómo tu niño, pues de pronto se le ocurre y dice, ah, si muevo la silla, ah, si me subo en la silla, ah, entonces puedo agarrar. Ahí, en ese tipo de toma de decisiones, de tanta generación de autonomía, estamos generando un montón de sinapsis. Entonces, esto también se le llama neuroplasticidad, ¿no? Antes pensábamos que las neuronas nacían y se morían y ya fue. Ahora sabemos que eso no es cierto, que en realidad todo el tiempo nuestro sistema nervioso está aprendiendo. Obviamente, nunca en la misma tasa que en estos primeros 5 años de vida. Después ya baja, seguimos aprendiendo por siempre, pero nunca como en estos 5 años. Y que justamente todo esto pasa dependiendo las experiencias que tenemos, ¿no? Todas estas redes, ¿no? De pronto hago un hábito, ¿no? Hago el hábito de lavarme los dientes todas las noches, ¿no? Ese hábito se hace muy fuerte, ¿no? En cambio, pasa que de pronto también se puede romper ese hábito, ¿no? Me voy de vacaciones 2 semanas y dejo de lavarme los dientes. Ahí podemos romper también ese hábito. Pero pensar que también no solamente estamos aprendiendo, no solamente tenemos neuroplasticidad en nuestro cerebro, ¿no? La neuroplasticidad también está en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Todo el tiempo podemos estar reaprendiendo, ¿no? Ya no se vale decir, ay, mi hijo es huraño y se va a quedar huraño por siempre. No, todo el tiempo podemos realambrar, ¿no? En los adultos necesitamos más o menos 90 días. En los bebés, al ser tan rápida su tasa, en un mes, en 4 semanas, tú ya tienes una nueva generación de un hábito. Entonces, primero necesito estas conexiones, esta conectividad, esta generación de redes neuronales. Este es mi C, pero también necesito la A, la fundamental A. Lo que más se necesita para que el cerebro se desarrolle sanamente es amor, son afectos, es generar autoestima, ¿no? Es la importancia del apego, ¿no? Bowley, Stern planteaban eso, cómo los vínculos emocionales son determinantes para el neurodesarrollo, ¿no? El cuidador primario, la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, el tío, ¿no? Tiene que darle tener la sensibilidad para entenderlo cuando quiere algo, ¿no? Acariciarlo, acostumbrarlo al amor, al cariño, a la caricia, ¿no? Es muy importante cómo el aprendizaje también más importante, claro que es este que yo estimulo como docente, pero también es ese aprendizaje vicario, ¿no? Yo imito, ¿no? Yo hago lo que también veo en los demás. Entonces, si mi comunidad es afectiva, pues yo aprendo a ser afectivo, doy cariño, soy gentil, soy cercano, ¿no? Por eso las prácticas como el colecho, ¿no? Las prácticas como la lactancia, ¿no? Te van fomentando ese vínculo afectivo. Es muy importante estar. Cuando estemos con nuestros hijos, aunque sea un ratito, aunque sea media hora, aunque sean 30 minutos, 35, 40, 1 hora, 2 horas, ¿no? Lo que podamos estar con ellos, que sea un tiempo de calidad, en donde estamos con ellos, donde los escuchamos, les ponemos atención, los miramos a los ojos, ¿no? No estamos en el celular, no estamos contestando otra cosa, nos estamos maquillando, no. Esos ratitos que tengamos con nuestros hijos, que estemos con ellos, en cuerpo, en alma, en sentidos, etcétera. Y eso da cuenta, ¿no? De todos estos vínculos. Piensen que el ser humano es un ser completamente social. Nosotros estamos acostumbrados a estar cerquita del otro. Nos importa, estamos desde dentro de la panza de nuestras madres. Entonces es muy importante ese vínculo afectivo. Pasa incluso también que nuestras frecuencias cardíacas se coordinan con las frecuencias cardíacas de nuestra madre. Cuando está amamantando un bebé, están generando una misma frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿no? Toda una sinfonía de cuidado. Entonces eso es muy importante, por eso promover este tipo de prácticas, la lactancia, además de ser importante por este elixir que es la leche materna, también es por esa afectividad, por esa cercanía, porque me toco piel con piel, corazón con corazón. Esto no significa que la amorosidad va a caer en formas de sobreprotección, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
no hay que tampoco generar esto lo que luego dicen chistosamente, madres, padres helicópteros, ¿no? Que están todo el tiempo arriba de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso lo que a la larga desarrolla también son formas de miedo, ¿no? En vez de encender los prefrontales, que son los que me ayudan a ser más reflexivo, enciendo mi amígdala, que es la del miedo, ¿no? Voy generando que mi cerebro primitivo de emociones esté más activo. Entonces, no hay que sobreproteger porque también hay que fomentar la autonomía. Tenemos que darles las herramientas para que sean independientes. Entonces, también es importante, claro, estoy ahí, le acompaño, ¿no? Celebro su esfuerzo, pero tenemos que también dejarlo que esté ahí, ¿no? Que se caiga, ¿no? Y que se pare otra vez, ¿no? Que llore un rato, ¿no? Que también viva un poquito la vida. No le podemos tampoco resolver todas las cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, les tengo un videito muy cortito, ¿no? Es un muy interesante experimento que realizan hace varios años. Walter Jimé, Misch. no se escucha el audio del video, si lo quieres mostrar. Digo nada No, más. es Ok. sin audio, muchas gracias. O sea, y la idea de este pequeño experimento es que le ponen al niño, ¿no? Le dicen, mira, te voy a dejar este bombón, ¿no? Si tú te esperas 10 minutos sin comértelo, yo te voy a dar 2 bombones. ¿Mm? Entonces, pues el escuincle dice, ay, pues muy bien, ¿no? Pues voy por los 2. Pero lo dejan ahí solito, que él solito tome la decisión. ¿Mm? La cuestión es que, pues, más o menos la mitad se lo comen y no aguantan los 10 minutos, ¿no? Y la otra mitad sí. Lo interesante también de este experimento es que más o menos 16 años después, Walter Mitchell vuelve a buscar a esos niños y se da cuenta que los niños que tuvieron paciencia, que fueron serenos y que se esperaron por el segundo bombón, fueron los niños a los que mejor les va en la vida, ¿no? En cambio, los niños que no aguantaron y que se lo comieron antes, son niños que 16 años después, pues no entraron a la universidad, tomaron otro tipo de decisiones. Es un experimento muy relevante en ese sentido, ¿no? O sea, cómo la importancia de no sobreproteger, de ir generando una motivación intrínseca, el ser serenos, el estar más calmos, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con gestión emocional, ¿no? Y no olvidarnos de ciertas cosas. Llorar es una forma de afectarnos, es una forma de comunicarnos. Claro que voy a generar un poquito de cortisol, un poquito de estrés, ¿no? Por eso tampoco podemos dejar al niño llorando toda la noche, ¿no? Como hacen estas técnicas conductistas para que mandamos a dormir a los niños, ¿no? Y que los dejamos llorar y llorar porque no, ¿no? O sea, no. Hay que también tranquilizarlos, hay que acompañarlos, hay que ayudarles a gestionar esas emociones, pero también no olvidar que llorar es la primera forma que ellos tienen de comunicarse. Entonces, aguantar más ese llanto, enseñarles a soportar la frustración, enseñarles a superar el miedo junto con ellos, pero también ayudándolos a afrontar las cosas, darles oportunidad de aburrirse. Ya no queremos que el niño se aburra. Si va en el coche, en la parte de atrás le ponemos el iPad. Si nos está acompañando al café con las amigas, le ponemos el iPad. Si dejemos que de pronto se aburra un ratito, ¿no? Que espere, que tenga paciencia en agarrar ese segundo bombón, ¿no? Y siempre pensar que el lenguaje también es muy importante, ¿no? El lenguaje, las cosas que les decimos es fundamental, ¿no? Y la B tiene que ver con pensar en que no solo nos interesa desarrollar el cerebro, justo, somos un cuerpo, mente, contexto, ¿no? Estamos todo el tiempo inmersos en una ecología cultural, física, entonces ese cerebro con ese cuerpo, con esas emociones, ¿no? Es todo ese cuerpo, toda esa interacción que tengo con el entorno, ¿no? Es justo además también esto, no atiborremos a nuestros pobres hijos de tantos estímulos, ¿no? Esto satura cognitivamente, ¿no? Justo, busquemos más bien esos espacios hechos para los niños, cerca de la naturaleza, donde estimulen, ¿no? Este es un kinder que hace Takaharu Sekusa en Japón, en el cual todo está hecho para los niños, ¿no? Los niños no sé si han dado cuenta que desde que empiezan a caminar, a correr, hasta más o menos los 5 años, dan vueltas, les encanta dar vueltas. Entonces, hace este kinder haciendo vueltas. Ya van 7 niños que salen de este kinder que han llegado a las mini olimpiadas de Japón, ¿no? Y respeta completamente la naturaleza, ¿no? Y si el niño se tiene que caer del árbol, se cae del árbol, ¿no? Y así aprenderá también a ya no caer otra vez. Entonces, también pensar en la importancia de este aprendizaje multisensorial, ¿no? ¿Qué es lo que más fomenta este neurodesarrollo, estas redes neuronales?
es pensar que tenemos un montón de sentidos. No solamente tenemos 5, ¿no? Tenemos muchos más, tenemos la propriocepción, tenemos el equilibrio, tenemos la interocepción, ¿no? Un montón de otros sentidos. Enseñarle a nuestros hijos a escuchar su respiración, enseñarle a nuestros hijos a escuchar el latido de corazón de alguien más, el mío, ¿no? Enseñarles a entender más sus tripas, qué comida les cae mal, qué otra comida les cae bien, ¿no? Cuándo se siente de una manera u otra, enseñarles a comunicarse más también con su cuerpo, esos también son sentidos. Y también ir generando estos estímulos relevantes del entorno, ¿no? Nosotros también construimos el entorno de nuestros hijos. También depende mucho de nosotros, ¿no? Hay toda una dieta, por ejemplo, para mejorar el neurodesarrollo de nuestros hijos. Nosotros decidimos si en el refrigerador, cuando nuestro niño lo alcance a abrir, va a haber una Coca-Cola o va a haber un agua de Jamaica, ¿no? Nosotros vamos generando ese entorno, y algo que está demostradísimo es que el vínculo con la naturaleza, el vínculo con otros niños, con sus pares, pues es el aprendizaje más significativo. Tratar de fomentarles las cosas que les gustan. Tenemos que por eso atender a nuestros hijos, qué les gusta, qué película, qué personaje, qué texturas, ¿no? Dónde le gusta más estar, adentro o afuera, con el sol, sin el sol, e irle generando, ¿no?, esos estímulos más relevantes. Si al niño le gusta estar más en el sol, cuando esté en el sol y ve una lagartija, se va a acordar más de cuando esté en el frío, ¿no? Necesitamos sentirnos motivados, necesitamos sentirnos más cerca de las cosas, de nuestras experiencias previas, para que se vayan forjando también estos vínculos más pesados. De este aprendizaje multisensorial me gusta mucho pensar en el tacto, ¿no? Pensamos siempre en el oído, en la música, pensamos siempre en la vista, pero también hay que pensar en el tacto. El tacto en realidad es el primer sentido que se desarrolla dentro del útero de nuestras madres. Es lo primero. Nosotros aprendemos a sentir a partir de la piel. Y además, nosotros, los mamíferos sociales, los que tenemos pelos, ¿no?, tenemos desarrollado lo que se llama el tacto social, que es el tacto de las caricias. Imagínense, solamente se enciende con una cierta velocidad, con una cierta presión sobre mis áreas peludas. Eso se ha demostrado que genera mucho bienestar. ¿Y por qué? Al generar esta empatía, esta conexión con el otro. Lo compartimos con los primates no humanos, con los chimpancés, ¿no? Entonces, otra vez, este tacto, este tocarnos, el sentirnos, tiene que ver con esta amorosidad, con este amor, estos afectos, y también con encender todo este cuerpo de piel que tenemos. ¿No? Generar más autoconciencia corporal cuando damos masajitos, ¿no? Generar más propiocepción, el sentido de que sé quién soy y cuál es mi cuerpo. Y, por ejemplo, en la Ibero estamos generando una investigación con robots suaves, que justamente son más como peluches, son cosas más suavecitas, que también van estimulando el aprendizaje táctil y propioceptivo de la primera infancia. Esto también tiene mucho que ver con experimentos que hicieron en los 70s. Haslow planteó este experimento de deprivación materna, ¿no? Utiliza a estos macacos, ¿no?, y les quita a su mamá. Les quita a la mamá y de pronto sustituye a la mamá con una macaquita de peluche. Y es muy interesante que pone de un lado a la de alambre y pone del otro lado al peluchito, y en realidad con todo y que la de alambre es la que tiene la comida, ¿no?, la macaquita prefiere irse a arropar ahí junto al peluchito, ¿no? Nos encanta el tacto, necesitamos el abrazo, necesitamos darnos cuenta de tener distintas formas de abrazar, tener todas estas categorías que tengan que ver más con el tacto, con sentirnos, ¿no? Entonces, justo los estímulos relevantes te van generando estos buenos hábitos, te van generando esta importancia de movernos. El ejercicio también es muy importante para el neurodesarrollo. Algo que también es fundamental es que cuidemos los microbios de nuestros hijos, ¿no? Ya sabemos todo este eje que existe entre nuestros intestinos y el cerebro. Es muy importante, por eso también la leche materna genera este microbioma, estas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino y que nos ayudan a pensar, a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo también cuidamos esos microbios, ¿no? Comiendo bien, comiendo todas las frutas y verduras de temporada, ¿no?, haciendo ejercicio, jugando, ¿no?,
y que esas cuestiones también nos reducen las hormonas del estrés. Y vas generando también hábitos. Recuerden que en esta edad se van generando los primeros de todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos generar hábitos, hábitos de higiene, hábitos cívicos, hábitos de amorosidad, de gentileza, que se queden toda la vida, los tenemos que generar aquí. Entonces, tenemos que ser un poco disciplinados, guardar la importancia de los horarios, ¿no? Ir generando todas estas formas en que también damos un poquito de orden a nuestros hijos. Esto además se manifiesta a nivel neuronal como las espinas dendríticas, son estas que se ven aquí fosforescentes. Mientras más espinas dendríticas tengo, más aprendizaje significativo estoy generando. Y hay que tener mucho cuidado con los refuerzos pobres, ¿no? Generemos aprendizaje significativo, con cariño, con amor, con un lenguaje adecuado, que no solamente felicita, ¿no?, por la recompensa, sino que también va generando el mira, ¿no? Hay otro experimento muy interesante que hace Carol Dweck, en la cual pone a un montón de niños a hacer un rompecabezas, ¿no? Entonces, los 200 niños hacen el rompecabezas y cuando terminan de hacer el rompecabezas, a la mitad de los niños les dice, ¡wow! Lo hicieron muy bien, son los mejores, ¿no? Les aplauden y les hacen todo un show. Y a los otros simplemente les dicen, oye, trabajaste muy duro, ¿no? Muy buen esfuerzo y buena estrategia para haber resuelto el rompecabezas. Y después, la segunda parte del experimento, les vuelven a decir, oye, ¿quieres hacer otro rompecabezas? Los niños a los cuales felicitaron y les aplaudieron, ¿no?, la segunda vez escogen un puzzle, un rompecabezas más sencillo. En cambio, a los que simplemente les hablaste de su esfuerzo, ellos piden uno más difícil, ¿no? Entonces, la metáfora es obvia, ¿no? Si de pronto todo el tiempo nos vamos a encontrar piedras en el camino, ¿cómo vamos a resolver el encontrarnos esa piedra en el camino? ¿Vamos a pensar en esfuerzos o solo vamos a estar esperando el aplauso? Mucho de esto también ayuda el juego está lleno de aprendizajes, el juego nos genera imaginación, nos genera que un montón de áreas cognitivas se enciendan, se prendan, y además la importancia de jugar con ellos, ¿no?, de hacernos partícipes de su fantasía, de entrar en su imaginación, ¿no?, darles importancia, eso los hace mejorar su autoestima, sentir, híjole, mis papás, que son esos referentes de nuestra sociedad, ¿no?, quieren estar conmigo, quieren jugar conmigo, les interesa pasar un ratito conmigo. Y otra vez, los miro a los ojos, los hago ver que estoy ahí con ellos, ¿no?, los escucho atentamente, observo sus movimientos y aprovecho para en los juegos ir generando estos límites, ir diciendo hasta aquí, aprovechas mucho los juegos para las reglas, hasta aquí, hasta allá. Perdón, vas dando responsabilidades. Puedes ir jugando, por ejemplo, disculpen, a pedirle a tus hijos que vayan recogiendo la ropa, ¿no? Y vas diciéndoles un juego, ¿no? Siempre meterlos en esa área fantástica. La imaginación fantasiosa de los niños, como la tienen de los 0 a los 7 años, nunca se vuelve a repetir. Se llama representación de doble grado. Y eso es algo mágico. Si tú tienes buena imaginación, vas a tener buenos procesos de abstracción para cálculo matemático, para cálculo lingüístico. Entonces, es importante ir generando estas, jugar en realidad es también dinamita para tu cerebro. Y bueno, algo que también hay que mencionar, pues es esto que ha llegado para quedarse, ¿no? Nadie va a negar la importancia de darle a nuestros hijos también más aprendizaje en el mundo digital, ¿no? Pero también ahí es un buen momento para poner límites, para hacerlos más responsables y también para tener un cierto cuidado, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Pues que estas cosas son una magia de motivaciones, son una magia de recompensas, ¿no? Están llenos de estímulos, ¿no? Entonces, llenos de intensidad, ¿no? Entonces, justo lo que a veces está pasando ahora que se utilizan tanto es que la realidad se vuelve poco motivacional, ¿no? Si pues no, en la realidad no tengo 200 pistolitas, si en la realidad no tengo a 200 pasteles que me llegan, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque vamos generando generaciones de niños amotivacionales, ¿no?, que solo se prenden en esta magnitud gigante, saturación gigante de estímulos.
Entonces, y es un buen momento también para generar límites, decir, mira, 10 minutos al día no está mal, o sabes que solo los fines de semana dependiendo la edad, etcétera. Aquí además jugamos con dos periodos hormonales importantes, ¿no? Lo que hace la motivación de la recompensa, ¿no?, es justo generar dopamina, que es esa droga que generamos, ese neurotransmisor, cuando estamos muy excitados, ¿no? Que no es que sea mala per se, pero podemos irnos a la serotonina. La serotonina es una hormona de un bienestar más sereno, ¿no?, de un bienestar que no es solo ese rush de que de pronto estoy bajando la montaña rusa, sino que es un bienestar que dura más tiempo en el mundo, ¿no?, que nos hace tomar decisiones menos arrebatadas, que nos hace responder en vez de reaccionar. Y bueno, eso es lo que yo tenía que contarles, ¿no? Un poquito como si nosotros logramos entender todas estas vías neuronales, todas estas áreas cerebrales que se están activando cuando hago ciertas cosas, ¿no?, puedo yo también tener repercusiones importantes dentro de cómo me voy a desarrollar el resto de mi vida, ¿no? Y para eso, primero hay que pensar en eso, en el amor, en las conexiones que voy generando, qué tipo de conexiones son las que yo quiero generar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sueño, ¿no? Cuando de pronto tengo ese problema de que mi hijo, mi hija, no duermen por las noches, ¿no? Escucho que todas mis amigas me dicen que pues ya sus hijos desde los segundos, desde los 3 meses, desde los 6 meses, desde los 8 meses, ya duermen toda la noche, y yo tengo un hijo, hija que no, ¿no? Y que por más, y que pasa un año, y que pasan 2 años, y que pasan 3 años, ¿no?, empiezo a buscar todos los métodos habidos y por haber, y pues a veces también pasa, ¿no? También reconocer esa diversidad que tenemos de personas que están en el mundo y que de una u otra manera también tienen que ser entendidas de esa manera, ¿no? ¿Qué tenemos igual que hacer? Tratar de generar estas atmósferas con una cierta disciplina, con un cierto orden, ¿no? Nuestro sistema nervioso le gusta la sistematización, actúa mejor de manera, con ciertos sistemas, con ciertos métodos. Entonces, queremos que nuestro niño duerma, pues utilizamos el aprendizaje multisensorial, le ponemos una canción de cuna, ¿no?, lo acompañamos de una u otra manera con caricias, con mensajes positivos al hablar con ellos, ¿no?, y así hasta que podamos lograr generar esos hábitos. Hay niños que generan los hábitos en un mes, pero hay obviamente otros niños que no, ¿no? También eso es importante que nos da la neurociencia, nos da la evidencia de que hay cerebros distintos. Claro que hay ciertas normas que le podríamos llamar así, pero en realidad la norma más importante dentro del sistema nervioso es que todos aprendemos distinto, ¿no? Unos somos más táctiles, unos más visuales, unos somos más sedentarios, otros somos más activos. Entonces eso también es parte de lo que nos ofrece esta maravillosa neurociencia. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a abrir una parte de preguntas, pero antes Oscar quiere dar unas palabras. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, pues primero que nada me gustaría extenderles la invitación a nuestra próxima plática, que va a ser el próximo 19 de octubre a las 8:30 de la noche. Quienes estén acompañándonos el día de hoy, pues van a poder participar en esta nueva conferencia con Emiliana, ¿no? Con la maestra Emiliana Rodríguez, que nos va a hablar del desarrollo socioemocional en la primera infancia, la base del bienestar. Antes de pasar a preguntas y respuestas, quería comentarles, tenemos en la parte inferior de este chat, bueno, de su chat, van a encontrar preguntas. Entonces, si pudieran, por favor, ayudarnos a darle orden a este grupo de preguntas, pudiendo colocar aquí abajo en el apartado las preguntas que pudieran tener para la doctora González. Y mientras nos ayudan y la doctora Heidi nos ayudaría con las preguntas, me gustaría platicarles un poquito del propósito de este Baby Lab que estamos realizando desde la Universidad Iberoamericana. Primero que nada, me gustaría comentarles lo siguiente. Este es un proyecto que en iniciativa tiene el propósito de atender esta necesidad de formar padres. Entendemos de mucha claridad que nadie sabe y nadie nace de alguna manera, pues sabiendo cómo crear a otro ser humano.
Y de esta manera lo que estamos tratando de hacer es acercar este conocimiento, que si bien la doctora González es una expertaza en este tema, que nos pueda ayudar a traducir todo este conocimiento a un lenguaje más sencillo para que todas y todos podamos regresar a casa y podamos pues probar, ¿no? Estas recomendaciones y que de alguna manera creemos desde la Universidad Iberoamericana que nos van a ayudar, ¿no? A generar mejores ciudadanos para este planeta. Como tal, quiero comentarles que este proyecto tiene varias fases. La primera de ellas, como bien lo están observando, son las fases de las conferencias. Yo sé que en este momento son conferencias demasiado cortas, pero tienen el propósito de conocernos, de saber quiénes son ustedes y eventualmente que puedan ponerse en contacto con nosotros. Como se los coloqué por ahí al inicio, el correo del Baby Lab, estoy tratando de ver dónde está, aquí está. El correo del Baby Lab es baby.lab@ibero.mx. Me gustaría expresarles nuestra invitación a que nos puedan escribir, a que puedan escribirnos y nos muestren sus inquietudes con el propósito de que podamos diseñar ofertas de servicio y de valor para ustedes. Ahorita vamos a estar en un conjunto de pláticas de temas relacionados con la primera infancia y posterior a esto vamos a trabajar en un seminario que va a tener la intención de ir muchísimo más profundo, pero todo esto va a ser alimentado de sus recomendaciones y de sus preguntas que nos estén haciendo. Y vamos a comenzar, si nos permite el trabajo del Baby Lab, que próximamente en enero avancemos y comencemos con un curso de formación que bueno, ya daremos más detalles a lo largo de las siguientes pláticas, pero de nuevo, es muy importante que nos puedan compartir sus inquietudes y sus comentarios. Les recuerdo que nuestra próxima sesión será el 19 de octubre. Si ustedes están en la sesión del día de hoy, van a recibir la invitación en su calendario y les vamos a enviar la información relacionada con la sesión. Ahora sí, paso a darle la palabra a la doctora Fritz con el propósito de que podamos leer sus preguntas e inquietudes con respecto a esta charla del día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Jibe, muchísimas gracias por tu interesante exposición. Por aquí nos escribe Bárbara Sanders, que te saluda y que es un gusto saber de que alguien con tu calidad esté dando este tipo de charlas. Por otro lado, nos preguntan, ¿qué recomiendas tú acerca de la estimulación temprana? Porque muchas personas han escuchado que no es conveniente. Si puedes dar una respuesta al respecto. Ay, bueno, muchas gracias. Hola, Bárbara, qué gusto escucharte. Sí, ahorita voy a responder esa pregunta. Antes de eso, solo quiero compartirles la presentación del Menti para que veamos más o menos, ¿no? Cuáles son como esas cuestiones que estamos pensando un poco todos, ¿no? O sea, ¿qué cualidades deseas para tus hijos? ¿No? Pues inteligencia emocional, independencia, autoestima, alegría, honestidad, tolerancia a la frustración, que sean independientes, que tengan valores, ¿no? Que sean compasivos, que disfruten, justo, ¿no? Yo creo que sean independientes, empáticos, miren qué bonito, que tengan valores, optimismo, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Como que creo que sería raro, seguro siempre existen, de todo existe en la Villa del Señor, pero de alguna manera hay una cierta homogeneidad en que todos queremos cosas buenas para nuestros hijos, ¿no? Entonces, justo eso es un poco el hecho de lo que nos brinda la neurociencia, es evidencia de que esas cosas las podemos lograr si damos los estímulos necesarios. Y esto que me preguntan me parece muy importante porque justo mucho lo que queremos hacer aquí en el Baby Lab es plantear específicamente este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cuestiones de la estimulación temprana pueden ser útiles y cuáles no? No es para nada de entrada malo la estimulación temprana, para nada. O sea, yo creo que el problema es que se ha sobreexplotado mucho y de pronto también es esta cuestión de, por un lado tengo la grabadora con música, por otro lado tengo chino y mandarín al mismo tiempo y tengo el tapete táctil y tengo las bolas de colores y tengo, o sea, y de pronto, o sea, pues tenemos a un niño saturado de millones de colores, de cosas que hacer, ¿no? Y pues eso, por ejemplo, no ayuda a esta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque además, pues no disfruto nada, no tengo paciencia con nada, ¿no? Pues ya estoy agarrando la pelota, pero entonces ya escucha el mandarín, pero entonces ya escucha a mi mamá y entonces ya voy a bailar, ¿no? Entonces,
Sí es importante la multisensorialidad, por supuesto que sí, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, estimular 2 o 3 sentidos a la vez robustecen estas redes neuronales, pero eso, ¿no? Vayamos generando en este mundo tan ruidoso, vayamos dándole más paz, más silencio, más que se regrese a sí mismo, que reflexione, que si de pronto metí el dedo en una pelotita que tiene hoyos y se me atoró el dedo, me quedo pensando en el dedo que se me atoró. Me quedo pensando que ese dedo es mío y cuáles son las posibilidades de moverse que tiene ese dedo, ¿no? Y entonces voy generando más autoconciencia y entonces voy sabiendo más de quién es ese cuerpo, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estamos en una sociedad muy atiborrada de estímulos, o todo el tiempo son estímulos, radios, claxon, o más los que vivimos en la urbanidad. Entonces, si podemos generar algo, son como estos entornos de más paz. Y eso también es estimulación temprana, ¿no? Justo de alguna manera, lo que aportan las neurociencias es que sí, estos primeros 2 años, estos primeros 5 años de vida son muy importantes. Entonces tenemos que darles estímulos, pero relevantes. Tenemos que generar esos estímulos que les pusimos atención. Entonces vimos que a nuestro hijo, mira, su dinosaurio favorito es el pterodáctilo. Entonces, si quiero enseñarle algo, pues lo utilizo al pterodáctilo, ¿no? Y entonces me clavo con el pterodáctilo y hablamos de cómo nacen y se reproducen los pterodáctilos y dónde encontramos el primer pterodáctilo, ¿no? O sea, eso, ¿por qué? Porque sé que le gusta a mi hijo, porque le pongo atención, porque me quedo con él y entonces le voy generando estímulos relevantes, ¿no? Y en ese sentido estimulo tempranamente, ¿no? Claro que hay que estimular tempranamente, pero con cariño, con eso es estímulo también, tocarlos, acariciarlos, ¿no? Hacerles piojito, ¿no? Contarles un cuento, todo eso es estimulación temprana, ¿no? Espero haber sido clara. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. En este sentido se repiten estas sobre las recomendaciones de libros, literatura para estimular a sus hijos. Que les puedas compartir, por favor. Sí, claro que sí. Lo que podemos hacer es mandarles una lista de links, ¿no? Y de libros, así como de mayor divulgación a todos los que se inscribieron, ¿no? Se nos podemos comprometer a mandarles una listita para que tengan como referencias básicas, útiles y pues también digeribles, ¿no? Con mucho gusto. Por otro lado, querían el nombre de la autora de la investigación sobre los rompecabezas, que dijiste Carol Dweck, ¿cierto? Carol Dweck, sí, sí, es Carol Dweck, sí. Perfecto. Una pareja pregunta cómo afecta que su hijo esté muchas horas con la nana, ya que ambos trabajan durante largas horas en su propia computadora en casa. Bueno, yo recomendaría que uno, pues que la nana pues es parte de tu familia, ¿no? Que la hagas parte de tu comunidad. Es la persona que se está vinculando con la persona que más quieres en tu vida. Entonces, ármate de tu comunidad afectiva con la nana, ¿no? O sea, yo creo que mientras más cariño tú le des a la nana, pues la nana le va a dar más cariño al bebé. Y es eso, o sea, la nana se vuelve esta cuidadora primaria también, ¿no? O sea, yo creo que tenemos a veces un poco esta obsesión como por, y quiero que me recuerde, y quiero que yo sea la trascendente, y quiero yo, y o sea, y tu hijo lo que necesita es eso, ¿no? Por ejemplo, si trabajan los dos en la casa, pues eso es fantástico porque se crea esta atmósfera de que están en la casa todos, o el niño pues se puede acercar o la niña se puede acercar en el momento que quiere, o ahí se le van poniendo también ciertos límites, mira, cuando ya me pongo los audífonos, pues ahí no te puedes acercar, qué sé yo. O sea, yo creo que no hay que satanizar el hecho de que no podemos pasar tanto tiempo por nuestros hijos, pero lo que yo sí recomiendo es que te des tiempo, ¿no? Pues estoy 4 horas trabajando y entonces a la quinta hora o cuando estoy fuera de casa, pues también llego y de 7 a 8 es mi tiempo con mi hijo, ¿no? Y esa hora que sea tu tiempo con tu hijo, ¿no? Y haces y juegas y conversas y le pones atención y estás ahí, ¿no? Si no, pues sea 1 hora, pues entonces media hora en la mañana, media hora en la noche, ¿no? Generas, sí creo que es muy importante también tú ser parte de ese vínculo afectivo, pero también pensar que la nana también está generando ese vínculo afectivo y también tú decirle a la nana, ¿no? Intervenir en, no, mira cómo lo tocas, cómo le haces esto, cómo, mira, le puedes hacer este tipo de ejercicios, o sea, tú también puedes estar ahí a través de ella, pero sí generar esas esferas, esos espacios de tiempo donde le des el momento para estar, ¿no? Para amarlo, para estar, para sentirlo, para conocerlo, para que te conozca, etcétera. Muchas gracias. Una pregunta muy recurrente es ¿qué tanto tiempo deben de pasar los niños en frente de una pantalla? Y que si es lo mismo la televisión, tablets o celulares.
Yo recomiendo que sea lo menos posible, la verdad. O sea, sé que eso también es difícil, pues a veces es una nana, a veces no sé, una cosa y pues lo ponemos un rato a nuestros hijos a que estén ahí. Mientras más chiquitos se recomienda que sea menos, o sea, porque también, o sea, de alguna manera es mejor la televisión en el sentido en que está más lejos, ¿no? O sea, entonces la cantidad de estímulo visual que te llega, hay una cierta distancia para que te llegue. El problema de los iPads y los celulares es que estás muy cerca, entonces toda esta contaminación lumínica pues te llega todo el tiempo, son muchos estímulos, entonces yo pensaría que celulares, tablets un poquito menos, ¿no? Todavía, y televisión, pues no sé, también lo menos que se pueda, o sea, por ejemplo, los bebés muy pequeñitos ni siquiera alcanzan a ver bien la televisión, o sea, es más o menos como hasta los 60 días, 70 días que ya empiezas a tener una buena, como que vas enfocando mejor. Y de hecho, en muchos niños hasta el primer año de vida todavía no enfocan bien, ¿no? Entonces, o hasta los 2 años. Entonces, como que también hay que pensar también en eso. Si no nos queda de otra, yo recomendaría que no más de media hora en niños menores de 2 años, ¿no? Y de más o menos de 2 a 5 años, pues también tratar que sean 40 minutos, 50 minutos máximo, que sea, tratar de que también sea una misma hora siempre, ¿no? Crear también ese hábito que ya terminé mis tareas, ya ayudé en algo, ¿no? Ya jugué, si estoy más pequeñito todavía no voy a la escuela, ya hice toda la rutina de mi vínculo, ¿no? De mi interacción con el mundo y poco a poco voy generando en ese momento que es un momento acotado en donde pues veo Bluey, ¿no? Y me echo Bluey, ¿no? Y pues ya, buenas noches, ¿no? O sea, como no podemos tampoco quitarlos de ese mundo, pero sí pensar en limitarlo, ¿no? O sea, conforme vas creciendo, pues también vas aumentando, es un poco, pero no tanto. Y algo que también es importante es que si queremos que nuestros hijos tengan buenos hábitos para dormir, el iPad, el teléfono o la televisión, 2 horas antes de irse a dormir, no pueden tenerla, o sea, porque entonces si no les dejas un montón de estímulos y pues sus sueños suelen ser un poquito más complejos, ¿no? Y todas las ventajas que tiene el sueño, pues se limitan un poquito. Gracias. Siguen las preguntas. ¿La edad ideal para que vayan a la guardería, de acuerdo a tu punto de vista? Bueno, algo que nos interesa mucho hacer en este Baby Lab es justamente plantear un poquito ese tipo de escalas, ¿no? O sea, qué tanto en esta diversidad que tenemos de niños es que puede ir cambiando ese ritmo. Yo creo que en ese sentido, pues que vaya a la guardería cuando pueda y cuando se pueda y cuando deba, o sea, como que ahí sí creo que tiene mucho más que ver con los padres, ¿no? Sí, pues tienes que ir a trabajar desde que apenas nació, pues si te lo aceptan a los 40 días, pues se quedó a los 40 días, ¿no? Sí tienes la posibilidad de estar con tus hijos en casa durante sus primeros 2 años, pues qué maravilla, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí va a depender mucho de pues tu situación en la que te encuentres, laboral, ¿no? En la que, no, yo creo que pues cosas de alguna manera, pues sí, puedes tener la ventaja de quedarte con ellos sus primeros 2 años de vida, yo creo que es fantástico. Sí creo que después de los 2 años es buena idea que empiece a generar esta interacción social con otros pares, que no seas tú, pues, con la gente de su edad, que observe, etcétera. Pero también los niños que desde los 40 días, de los 50 días están en una guardería, pues también aprenden otro tipo de cosas, se les genera otra inmunidad. Entonces, yo creo que no es que sea lo bueno o lo malo, ¿no? O sea, creo que eso va a depender mucho de las situaciones. Y otra vez, pues si tienes que trabajar y tienes que dejarlos de chiquito, pues fomenta que si se queda hasta las 5 en la guardería, pues tú de 5 a 8 de la noche, pues es tu momento para estar con tu hijo, ¿no? O sea, como adaptar esos momentos de afecto, de cuidado, de aprendizaje significativo, pues a lo que la coyuntura, el contexto te invita, ¿no? Y eso es parte de lo que nos interesa también saber, ¿no? ¿Cuáles son esos periodos en donde se fomenta más la educación, se fomenta más la toma de decisiones, ¿no? Esas son como parte de las cosas que nos interesaría a nosotros también investigar. Muchas gracias. Para los más pequeñitos, cuando los bebés están apenas aprendiendo a moverse y no pueden hacer tantas cosas solos, ¿cómo fomentar que por lo menos un rato jueguen y descubran por sí mismos? Pues mira, eso es muy importante, por ejemplo, ponerlos en el suelo, ¿no? O sea, porque si lo pones en el suelo no se va a caer.
¿no? Entonces, poner una cobijita, si tienes estas cobijitas que tienen distintas texturas, ¿no? Y simplemente dejarlo ahí. Hay unas tarjetas que se llaman tarjetas visuales, las cuales los bebés los primeros, como hasta los 3, 4 meses, en realidad ven pocos colores, ven rojo, ven blanco, ven negro, y ven, o sea, todavía no enfocan a distancia. Entonces vale la pena en la cuna o en algo que le armes, ¿no? Que tengas, por ejemplo, esas tarjetas visuales, ¿no? Los móviles más cerca de sus ojos, ¿no? Porque si no, no los ven, ¿no? Y cuestiones así, dejarlo mucho, ¿no? En México, en algunas zonas estilamos hacer los taquitos. La verdad es que lo mejor no es hacer los taquitos. Mientras más los niños puedan mover su cuerpo libremente, pues van aprendiendo más, se van reconociendo a sí mismos. Entonces, incluso al nacer es bueno tenerlos así, poner una estufita porque eso sí, los bebés van perdiendo calor muy rápido, ¿no? Pero lo pones abrigadito, ¿no? Y que mientras más suelto está, y ponerlo boca abajo, ¿no? Ponerlo boca abajo, ponerlo boca arriba, y tú siempre junto a él, ¿no? O sea, porque luego los riesgos que puede ser el tenerlo boca abajo, boca arriba, las broncoaspiraciones, todas estas cosas, pues se quitan si tú estás junto a ellos, ¿no? Y si están muy chiquitos, pues el ponerlo de lado es muy importante, pero eso, que explore, ¿no? También luego se estilan estos en donde, para que no se rasguñen los niños, los bidones, no me acuerdo cómo se llaman, y eso también no es muy bueno, ¿no? Hay que dejar que los niños conozcan su cuerpo, no vayan generando esta autoconciencia corporal. Eso es muy importante. Y una pregunta que también es muy frecuente. ¿Qué podrías recomendar para favorecer el sueño y el descanso en los bebés? Ok, yo creo que lo que es muy importante es justo lo que platicábamos, ¿no? Somos seres de hábitos, nos gustan repetir patrones. Entonces, es importante generar patrones, ¿no? Trato de darle de desayunar, trato de darle la primera chichi, ¿no? Más o menos a las mismas horas. Yo sé que eso a veces puede ser difícil porque otra vez, pues, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero en la medida de lo posible tratar de generar ciertas rutinas, ¿no? Y llevar a los niños a la camita cuando ya empezamos a ver que tienen gestos de que empiezan a bostezar, se empiezan si ya se pueden alcanzar los ojos, se empiezan a rascar los ojos. En ese momento ya empezarlo a llevar, ponerle pijama, oscurecer su cuarto. Es muy importante que los cuartos estén oscuros. Oscuros, oscuros. ¿Por qué? Porque la oscuridad genera melatonina. Y la melatonina es una neurohormona que te manda a dormir, que te ayuda a que tu sueño sea más placentero. Entonces, procurar, por eso si por ejemplo tenemos un móvil que suena, que tiene luces, pues se lo podemos dejar un ratito, pero lo vamos haciendo cada vez menos estímulos, cada vez le vamos quitando más estímulos. Tratamos de ponerle siempre la misma melodía, el ruido blanco, ¿no? Los cetáceos, el canto de los cetáceos, ¿no? Cuestiones, o Mozart, así, las sinfonías más sencillas de Mozart que sean repetitivas, ¿no? Tienes que entrar como en un patrón, ¿no? Entonces, darle lechita caliente, ¿no? La leche también o chichi, por supuesto, que ya está calentita, está a la temperatura tuya. La leche también tiene neuropéptidos que te ayudan a irte a dormir, ¿no? Y generar otra vez afecto, otra vez cariño, o sea, ir generando como esta rutina alrededor del sueño, ¿no? A veces puede demorar, les digo, ¿no? Pero bueno, si te tardas un mes, te tardas 2 meses, te tardas 3 meses, vas generando este hábito de irse a dormir y pues el cuerpo de tu bebé se va acostumbrando. Y Bien. bueno, platicaremos más de esas cosas porque ese es un tema muy recurrente. Hay otras técnicas, obviamente, que también funcionan, pero bueno, esa es como yo creo que a mí la que me parece la más hegemónica, ¿no? Nos preguntan aquí también si las neuronas mielinizadas son las que están a cargo de los procesos sensitivos, motores y racionales. ¿Qué contextos y qué experiencias podrías tú recomendar para que tengan aprendizajes realmente significativos? Ok, las neuronas mielinizadas, o sea, en realidad todas las neuronas de tu cuerpo se mielinizan, unas con un tipo de células que se llaman oligodendrocitos, otras con otro tipo de células. Ese es un proceso que ocurre más o menos los primeros 2 años de vida, o sea, además de esta forma de neurodesarrollo, pues se van mielinizando. En esta diapositiva que les mostraba de cómo van cambiando las redes neuronales en distintos periodos del desarrollo,
La mielina es lo que te ayuda, pues o sea, la pensamos mucho como en la parte sensitiva, en la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Porque pues es la que hace que el estímulo vaya más rápido. Si nosotros no tuviéramos mielina, yo no podría estar hablando, moviendo la mano, escuchándolos, no podría hacer tantas actividades en un solo momento. La mielina hace que la conducción sea mucho más rápida. Entonces, por eso también hay toda una forma que se le llama la nutrición para nuestro cerebro, ¿no? Y que justo por eso estos 2 primeros años de vida es tan importante que no dejen de comer grasas, sobre todo grasas, no grasas trans, obviamente, pero la grasa del aguacate, la grasa de las almendras, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la mielina, pues son grasas. Entonces, hay también toda una alimentación que fomenta esta cuestión. Y bueno, esto que les decía del aprendizaje significativo, bueno, pues esa es quizá una de las claves de nuestro Baby Lab, ¿no? Cómo fomentamos estas formas de aprender, qué estímulos van a ser relevantes. Y un poco lo que les platicaba, ¿no? O sea, un aprendizaje significativo, eso lo podemos pensar en términos neuronales como que robusteciste una red, ¿no? Generaste una red neuronal de un aprendizaje significativo, ¿no? Sabes reconocer que esa sinfonía que se está escuchando, ¿no? es la novena de Beethoven, ¿no? Entonces tú ahí desarrollas un aprendizaje, ¿no? Novena de Beethoven suena así, tienes tu red neuronal robusta. Entonces, tú vas generando este aprendizaje significativo cuando generas esta robustez, que es muy difícil que se pierda. Estas memorias se vuelven muy fuertes. Entonces es difícil que tú un conocimiento que ya se haya vuelto significativo lo pierdas. Es un poco como aprender a andar en bici, ¿no? Y eso pues tiene que ver con eso, con que trates de motivar. La memoria tiene mucho que ver con motivación. Si tú tienes un estímulo, eso, si te gustan los pterodáctilos, voy a aprender mucho más de los pterodáctilos, ¿no? Si me gusta la Mujer Maravilla, voy a aprender mucho más si conecto con la Mujer Maravilla. Si a mí me llegan y me empiezan a decir, híjole, eres malísimo para las matemáticas, no entiendes de números, ¿no? Pues entonces me va a costar mucho trabajo aprender de números. O sea, tienes que construir esta forma motivacional para aprender, ¿no? Significativamente. Muchas gracias. Pues daremos paso a las dos últimas preguntas para ser respetuosos con el tiempo. ¿Cómo poner límites y fomentar la paciencia en bebés? Porque también comentan que muchas veces han oído que no es bueno el decirle no a los niños. Bueno, eso tiene mucho que ver con la importancia del lenguaje, ¿no? O sea, justo es como este experimento de Carol Dweck, ¿no? Uno podría pensar que es lo mismo decirle, ¡ay, felicidades! A decirle, oye, qué buen esfuerzo, pero no es lo mismo, ¿no? Las palabras son muy importantes. Nosotros desde que estamos dentro del útero, ¿no? Ya hay estas primeras formas de interpretación lingüística, o sea, un niño que está en la panza de una mujer de la China mandarina va a tener todo el procesamiento lingüístico del chino mandarín. El castellano es lo mismo, ¿no? Si nosotros les hablamos, estar dentro del útero ya estás, ¿no? Ya escuchas, ya vas forjando ese lenguaje. Entonces, aunque el bebé no aprenda a hablar hasta el año y medio, 2 años, ¿no? En realidad el lenguaje lo comprende desde muchísimo antes. Entonces, por supuesto que sí, hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Mucho cuidado, o sea, yo creo que tampoco se trata de satanizar el no, pero sí le vas generando pues esta frustración constante con el no. Entonces, pues tratar de usar el no de vez en cuando y más bien decirlo de otra manera, ¿no? O sea, buscar que las cosas no se digan de la misma manera. Y obviamente pues, hay ciertas claves, ciertas cosas que te ayudan mucho a cómo ser más asertivo a la hora de comunicar lo que quieres. Los límites tienen mucho que ver con eso también, ¿no? O sea, cómo otra vez tú generas patrones, tú generas rutinas, o tú generas una trayectoria de vida que se repite. Entonces, y vas planteándole las cosas, mirándolo a los ojos, hablándole lento, diciéndole, haciéndole ver las cosas que son importantes para ti, ¿no? Yo necesito que cuando estoy sentada en esta mesa y estoy dando una charla, no me molestes un ratito, por favor. Las cosas que necesitas se las pides a tu papá. La primera vez no me va a hacer caso, la segunda quizá tampoco, pero la tercera sí. Y tratar de tener la paciencia, otra vez, repetimos, ¿no? El aprendizaje también tiene que ver con un patrón de repetición.
Entonces, y teniendo paciencia, o sea, eso es así, si nosotros no podemos pedir a nuestro hijo que sea sereno, que tenga paciencia, que no se frustre, si nosotros pues no tenemos paciencia, nos frustramos, otra vez, ¿no? Aprendizaje vicario, ¿no? Lo que más aprendemos es ese ejemplo que vemos en nuestra primera sociedad, que son nuestros padres, nuestra nana, aquellas personas con las que vivimos en comunidad. Entonces, repetir, 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 ¿no? Y tratar a veces, si ya nos enojamos, también pedir disculpas incluso, ¿no? Oye, perdóname, mi hijo, aunque sea chiquitito, aunque sea un bebé, ¿no? Aprendamos, enseñémosle esas formas de lenguaje, comuniquémonos, veámoslo a los ojos. El ver a los ojos te genera hasta otro estado de conciencia compartida. Entonces, miremoslo, escuchémoslo, toquémoslo, ¿no? Para que nos vaya entendiendo que es importante para nosotros. Muchas gracias. La última sería, ¿cuál es el límite de la amorosidad? Porque hay una creencia de que esto te da el apego seguro, pero por otro lado pudiera generar codependencia. Esa creo que es una muy buena pregunta para cerrar, ¿no? A nosotros nos interesa mucho encontrar un poquito esas respuestas, ¿no? Y por un lado, yo creo que nunca se debe de acabar la amorosidad, pero la amorosidad no significa que permitas que te faltan el respeto, que permitas que te peguen, ¿no? O sea, no significa que no vas a poner límites, no significa que si el niño pateó a otro niño en el salón o lo mordió, no le vas a decir que eso estuvo mal, ¿no? Eso no significa, o sea, sino que justo hay que buscar ese punto medio. Yo creo que toda la vida hay que dar amor, toda la vida hay que abrazar, toda la vida hay que acariciar. De verdad, el tacto es un sentido que tenemos bien olvidado y es un sentido fundamental, aunque tenemos que fomentar más. Pero justo, la amorosidad es también te estoy regañando, la amorosidad es también, oye, lo que hiciste no estuvo bien, oye, que hayas pintado todas las paredes, pues no fue lo mejor. Mira, lo que vamos a hacer es que este cachito va a ser el cachito donde tú puedes pintar, ¿no? Y entonces, pero si te pasas de ahí ya vamos a tener problemas, pero te estoy dando chance de tener tu espacio donde pintar, donde te expreses, que te gusta hacerlo. Entonces, negociar, no negociar, ¿no? Pero yo creo que nunca hay que dejar de tener amor, ¿no? O sea, pero con límites, ¿no? Porque si no, pues generamos todas estas, también veía un meme muy chistoso el otro día en donde decía, ¿no? Bebé nacido en 1970, ¿no? Y el bebé llegaba, gateaba, se caía y se pegaba con la pared y seguía caminando sin parar, ¿no? Y luego el bebé nacido en los 80s, ¿no? Ya se pegaba y ya se sacaba un poco de onda, ¿no? El bebé nacido en los 90s, ¿ya? Se pegaba y se ponía, ¿no? Bebé nacido en el 2000, no, escándalo total, ¿no? Entonces, eso también es cierto, ¿no? O sea, de alguna manera sí creo que nos hemos vuelto un poquito más sobreprotectores. Nunca en la vida había habido tanta preocupación por cómo criamos a nuestros hijos. O sea, piensen en sus papás, en sus abuelos, pues era mucho más silvestre, ¿no? Pues hay que te vaya bien, suerte. Ahora estamos preocupadísimos, ¿no? Ay, le grité, oh no, me enojé con él muchísimo, ya lo traumé para siempre. No, no, hay que estar un poquito más calmados, ¿no? O sea, pasan las cosas, claro que de pronto se nos va la onda, ¿no? Y se vale, ¿no? Pero bueno, recapacitamos, pedimos disculpas y tratamos de enmendar, ¿no? Algo que nos enseñan las neurociencias es que todos los días aprendemos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas, muchísimas gracias por la atención y pues seguimos. Muchísimas gracias, Jimena. Excelente lo que nos has compartido. Yo creo que nos invita a querer profundizar más y a lo mejor en temas más específicos. Te agradecemos mucho tu participación, Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo a todas y a todos los que se conectaron, que nos hicieron favor de acompañar en esta charla. Tendremos más adelante pues otras charlas y además pues asesoría personal y otro tipo de respuestas, dado que vamos a hacer investigación personalmente en equipo multidisciplinario aquí en la Ibero y sacaremos otras conclusiones. Entonces, seguimos trabajando, esperemos seguirlos viendo. Les agradezco mucho su tiempo y me despido dándoles las buenas noches. Hasta luego, mucho gusto. Bien. Hasta luego, hasta luego. Recuerden, nos pueden hacer preguntas en babylab, Ibero. baby.lab@ibero.
Aquí les dejo esto para que tomen nota y esperamos sus correos para poderlos atender. Nos vemos el 19. Adiós. Adiós, adiós. Gracias.